Hay un momento que toda mujer enfrenta y que nunca espera. El día en que empieza a extrañar al hombre que creía que siempre estaría ahí. El hombre que una vez pasó por alto, descartó o trató como una opción, de repente se convierte en alguien en quien no puede dejar de pensar. Su silencio empieza a sentirse más fuerte que sus palabras. Su ausencia empieza a sentirse más pesada que su presencia. Ahí es cuando lo golpea, lo daba por sentado. Todo hombre que ha entregado su corazón a una mujer ha vivido este ciclo de una forma u otra. Entregas, te preocupas, te presentas, pero cuanto más constante eres, menos parece notarlo. Los mensajes se ralentizan, la energía cambia. De repente, la mujer que antes no se cansaba de ti empieza a actuar distante, distraída y fría, y empiezas a preguntarte qué cambió. No has empeorado, simplemente se ha acostumbrado a tu esfuerzo. Olvidó que lo que tenía era algo que la mayoría de las mujeres nunca encuentran, un hombre real. Pero aquí es donde todo da un giro. Porque una vez que ese hombre finalmente se aleja, una vez que deja de dar explicaciones, de perseguirla, de intentar demostrar su valía, algo dentro de ella cambia, lentamente al principio. Luego, de repente, el silencio que antes disfrutaba se vuelve incómodo. La atención que antes daba por sentada empieza a sentirse como una pérdida. Empieza a rememorar tus palabras, a recordar tu tono, tu calma, tu constancia, todas las pequeñas cosas que antes ignoraba. Y ahí es cuando se da cuenta de lo que perdió. Esta es la parte que confunde a la mayoría de los hombres. Creen que nunca le importó, pero la verdad es que simplemente no sentía la pérdida. Las mujeres no te extrañan cuando estás disponible. Te extrañan cuando tu presencia se convierte en recuerdo, cuando dejas de ser su zona de confort y te conviertes en su «y si». Ahí es cuando empieza a comparar a cada hombre que conoce con el hombre al que dejó ir. Y ninguno iguala tu paz, tu paciencia, tu energía. En este video voy a desglosar exactamente cómo ocurre este cambio, paso a paso, en su mente y sus emociones. Desde el momento en que empieza a darte por sentado, hasta el momento en que se da cuenta de que perdió algo real. Porque una vez que entiendas esto, nunca volverás a buscar su aprobación. Actuarás de otra manera, sabrás lo que vales. Así que profundicemos. 1. La trampa de la zona de confort, cuando deja de ver tu valor. ¿Alguna vez has notado que cuanto más le das a una mujer, menos parece notarlo? Cuanto más disponible estás, menos lo aprecia. Es casi injusto, ¿verdad? Le das constancia, lealtad y esfuerzo, pero en lugar de valorarlo, se acomoda. Deja de verte como un hombre al que podría perder y empieza a tratarte como un hombre que siempre estará ahí. Y ahí es donde todo empieza a desvanecerse. Al principio le encanta tu atención. Disfruta de los mensajes, el esfuerzo, de cómo siempre te muestras, pero pronto se vuelve rutina, deja de ganársela. Y cuando algo se vuelve rutina, la gente deja de respetarlo. Lo que antes era emocionante se vuelve algo esperado. No se despierta preguntándose si le escribirás, lo asume. No siente mariposas en el estómago al ver tu nombre, lo ignora, sabiendo que mañana seguirás ahí. Así es como las mujeres empiezan a dar por sentado a los hombres, no porque sean crueles, sino porque la comodidad engendra ceguera. Seamos realistas por un segundo. Las mujeres no se enamoran de los hombres que las hacen sentir cómodas, sino de los que las hacen sentir. Y cuando te vuelves predecible, cuando tu presencia se vuelve demasiado fácil, ella deja de sentir la emoción de conquistarte. Empieza a anhelar algo que le resulta incierto, aunque esa incertidumbre no le haga bien. Por eso, de repente, le presta atención al chico que no le responde enseguida. Por eso se ríe más fuerte del chiste de otra persona. No es que sea mejor, es que aún no es suyo. Esta es la dura verdad que la mayoría de los hombres no quieren oír. Cuando una mujer deja de temer tu ausencia, deja de valorar tu presencia, en el momento en que está segura de que siempre estará cerca, deja de esforzarse. Eso no es arrogancia, es psicología. La mente humana valora la escasez. Cuanto más disponible está algo, menos lo aprecian. Era su constante, su calma, y ella lo confundió con debilidad.
Pero aquí está el giro hermoso. El mismo consuelo del que abusó se convierte en su castigo más tarde. Cuando finalmente te alejas, cuando tus mensajes de buenos días terminan, cuando tus llamadas desaparecen, ese consuelo se convierte en incomodidad. Ese silencio se vuelve ruidoso. De repente, ella empieza a notar las pequeñas cosas que antes ignoraba, cómo la hacías reír, cómo la escuchabas, cómo se sentía segura cuando estabas cerca. Ahí es cuando empieza la añoranza. Verás, la zona de confort funciona en ambos sentidos. Al principio se siente segura allí, pero cuando te vas, esa seguridad se desvanece y se da cuenta de que no era la relación lo que extrañaba, sino a ti, tu energía, tu calma, tu esfuerzo. Y ahora tiene que enfrentarse a lo que nunca pensó que sentiría, arrepentimiento. Así que recuerda esto. Nunca dejes que tu constancia se convierta en su derecho. Mantente presente, pero impredecible. Sé amable, pero no siempre disponible. Dale tu atención, pero asegúrate de que se la gane, porque en cuanto una mujer cree que no puede perderte, deja de valorar lo que tiene, pero en cuanto ve que sí puede, es cuando vuelve a extrañarte. Esa es la primera etapa de su comprensión, perder la comodidad que antes daba por sentada. Y créeme, una vez que eso te impacte, el silencio que dejes atrás dirá más que las palabras. 2. El vacío emocional. Cuando tu ausencia empieza a resonar, siempre empieza en silencio. Al principio ni siquiera se da cuenta de que has cambiado. Ya no le escribes tanto, ya no la llamas como antes, ya no le preguntas cómo le fue el día. Quizás incluso tardas más en responder, no por despecho, sino porque finalmente te has dado cuenta de que tu energía es valiosa y por primera vez siente algo desconocido, espacio. Al principio lo agradece. Se dice a sí misma, bien, necesito un respiro. Se convence de que está bien, de que no te extraña, pero poco a poco ese silencio empieza a pesarle. Los mensajes que antes aparecían en su pantalla se han ido. La voz que la tranquilizaba después de un largo día ha desaparecido. La atención de la que antes se quejaba ahora se siente como un vacío que no puede llenar. Ahí es cuando comienza el vacío emocional. Las mujeres no sienten la pérdida de un hombre en el momento en que se va. Lo sienten cuando el mundo se vuelve más tranquilo sin él, cuando las pequeñas cosas empiezan a desvanecerse, cuando nadie le pregunta si ha comido, cuando nadie nota los pequeños cambios que solía compartir. Revisa su teléfono buscando algo que la distraiga, un nuevo mensaje, una publicación, un mensaje, pero en el fondo te busca a ti, al hombre que creía que siempre estaría cerca. Verás, el desapego emocional no golpea como una tormenta, se infiltra lentamente. Un día se despierta y se da cuenta de que hace tiempo que no sabe de ti. Abre tu chat, pero no escribe. Visita tu perfil esperando ver si has seguido adelante. Empieza a preguntarse quién recibe la atención que antes ignoraba. Ahí es cuando el vacío se convierte en curiosidad. Y la curiosidad siempre se convierte en anhelo. Esto es lo que hace que esta etapa sea poderosa. Empieza a recordar la versión de ti que daba por sentado. El hombre que la hacía reír sin esfuerzo, el que la escuchaba sin juzgar, el que no necesitaba demostrar nada, porque sus acciones hablaban por él. Recuerda la calidez de tu voz, la firmeza de tu presencia, y por primera vez lo extraña, no porque se sienta sola, sino porque se da cuenta de que nadie más le hace sentir esa misma paz. Psicológicamente lo que sucede es simple. Tu ausencia creó un contraste. Ahora compara cómo se siente sin ti con cómo se sentía cuando te tenía. Y la brecha entre esos dos sentimientos es lo que la hace extrañarte. Cada pequeño recordatorio, una canción, un aroma, un lugar, se convierte en un detonante. Y cada uno golpea más fuerte que el anterior porque le recuerda que una vez tuvo algo real y lo dejó escapar. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando entre en esta fase? Nada. Esa es la belleza. No persigues, no das explicaciones, no te acercas. El silencio hace el trabajo por ti, porque las mujeres no extrañan a los hombres que se ganan la confianza, sino a los que dejan una presencia tan fuerte que su ausencia duele. El vacío emocional es la primera vez que se da cuenta de que la paz no viene de la emoción, sino de ti. Y cuando esa verdad finalmente se asienta, es cuando empieza a buscarte en cada hombre que conoce y no te encuentra en ninguna parte. 3. La realidad.
cuando su fantasía se derrumba. Aquí es donde todo cambia. Verás, después de perder a un hombre al que daba por sentado, llega una etapa de la que no habla, aquella en la que su fantasía se topa con la realidad. Al principio se convence de que está bien sin ti. Publica fotos sonriendo, sale más, quizá incluso empieza a hablar con alguien nuevo. A simple vista parece que ha seguido adelante, pero la verdad es solo que intenta demostrarse a sí misma que está bien. No es sanación, es distracción. Déjame decirte algo. Toda mujer que da por sentado a un buen hombre acaba chocando con el mismo muro. Al principio cree haber mejorado. El nuevo chico le presta atención, coquetea más, quizá incluso la invita a salir. Se dice a sí misma que esto es lo que quería, algo nuevo, emocionante, diferente. Pero luego, poco a poco, la realidad empieza a imponerse. Él no escucha como tú, no tiene tu paciencia. No la hace reír de la misma manera y definitivamente no la hace sentir segura. Una vez asesoré a un hombre que pasó por esta misma situación. Su ex lo dejó porque decía que era demasiado predecible. Ella quería emoción, aventura, algo que, según ella, él no ofrecía, así que él se alejó. No discutió, no rogó, simplemente se fue con dignidad. 3 meses después, ella contactó. Su nuevo novio ya había mostrado su verdadera cara, poco fiable, inconsistente y egoísta. Ella le dijo, no me di cuenta de la paz que me diste hasta que la perdí. Mira, esa es la cuestión. Una mujer puede anhelar emoción, pero siempre extrañará la paz. Ahí es cuando la realidad la golpea con más fuerza. Empieza a revivir momentos en su mente. Cómo te presentaste cuando necesitaba a alguien. Cómo mantuviste la calma cuando estaba sensible. Cómo la hiciste sentir comprendida. Ningún hombre nuevo puede reemplazar eso. Empieza a darse cuenta de que el amor aburrido que una vez pasó por alto era, en realidad, seguridad. El tipo de amor que no grita, sino que aparece siempre. Y aquí está el giro. Las mujeres suelen confundir la estabilidad con el aburrimiento. Creen que la pasión solo vive en el caos, pero cuando estás sola por la noche, cansada de los juegos, cansada de intentar descifrar las señales confusas del chico nuevo, te recuerda a ti, al hombre que nunca la hizo adivinar cómo te sentías. Ese recuerdo se convierte en su consuelo y es entonces cuando el arrepentimiento aparece. Puede que no te contacte de inmediato. De hecho, incluso podría resistirse. Pero ese silencio que una vez disfrutó, ahora es insoportable. Empieza a revisar tu perfil, preguntándose si has conocido a alguien mejor, alguien que ahora pueda experimentar lo que ella una vez tuvo. Cada publicación tuya feliz le duele más que cualquier discusión. ¿Por qué? Porque demuestra que ha seguido adelante y que su fantasía se acabó. Eso es lo cruel del arrepentimiento. Nunca llega cuando ella lo espera. Llega cuando la vida se vuelve silenciosa, cuando se da cuenta de que la única persona que realmente se preocupaba por ella no va a volver. Y ahí es cuando comprende que el amor no siempre se reemplaza. A veces simplemente permanece como un fantasma recordándole lo que perdió. Y aquí está la verdadera lección. Una mujer solo puede apreciar lo que tuvo cuando experimenta lo que creía desear. Tiene que tocar el fuego para saber que arde. Tiene que perder la calma para saber el precio del caos. Así es como la realidad la humilla. Así que nunca la persigas cuando se haya ido. No le expliques tu valor. La vida le enseñará cosas que las palabras jamás podrían. Deja que el tiempo revele la verdad, porque con el tiempo se dará cuenta de que tú no eras el problema, eras la paz. Y una vez que una mujer entiende eso, no hay vuelta atrás. 4. Cuando el silencio habla. Aquí es donde todo cambia en su interior. Verás, el silencio tiene un poder extraño, sobre todo cuando proviene de un hombre al que antes daba por sentado. Al principio pensó que tu silencio significaba derrota, creyó haber ganado. Esperaba que la persiguieras, que discutieras, que lucharas por su atención, pero no lo hiciste. Te quedaste callada, y ese silencio, esa distancia serena, empezó a resonar con más fuerza que cualquier palabra que hubieras dicho.
Por la noche, revisa su teléfono, revisando viejos mensajes, recordando cómo se sentía al ser deseada tan abiertamente. Pero ahora no hay nada, ningún mensaje nuevo, ningún buenos días al azar, ningún recordatorio de que todavía importaba. La atención que antes ignoraba ahora se siente como oxígeno del que se ha visto privada. Es entonces cuando el silencio empieza a atormentarla. ¿Quieres saber la verdad? Una mujer puede manejar la ira, puede manejar las discusiones, pero lo que no puede manejar, lo que realmente la afecta, es la indiferencia, porque la indiferencia significa que te has distanciado emocionalmente, significa que ella ya no tiene el control. Eso es lo que la destroza. Cuando tu silencio se convierte en su recordatorio de que ya no forma parte de tu mundo, la conmueve más de lo que crees. Recuerdo que una de mis clientas me dijo, se enojaba cada vez que me quedaba callada. Ahora entiendo por qué. Cuando una mujer empieza a extrañar al hombre que perdió, no extraña la atención, sino cómo la hacía sentir. Extraña ser vista. Extraña la calidez de tu tono tranquilo, la seguridad de tu presencia. Y cuando eso desaparece, su mundo de repente se siente más frío. Al principio, puede que intente disimularlo. Publica fotos, se ve feliz, finge que todo está bien, pero detrás de cada sonrisa disimulada hay una pregunta rondando en su cabeza. ¿Acaso piensa en mí todavía? Ese solo pensamiento empieza a carcomerla, porque en el fondo esperaba que te importara para siempre. Nunca imaginó el día en que dejarías de hacerlo, y esa es la belleza del silencio. No ruega, no explica, no lucha. Se nota, le demuestra que has evolucionado y ya no necesitas su validación, que no estás enojado, simplemente has terminado. Y esa comprensión es la que la impulsa a buscar un cierre que nunca te dio. Empieza a tantear el terreno, un mensaje al azar, un ¿qué tal?, solo para ver si respondes, porque en el fondo necesitas saber si tu silencio es real o solo temporal. Y cuando no muerdes, cuando respondes con calma en lugar de curiosidad, con control en lugar de emoción, es cuando su mente empieza a dar vueltas. ¿Ha seguido adelante? ¿Me ha reemplazado? Ese es el cambio de poder. La misma mujer que una vez te hizo cuestionar tu valor, ahora cuestiona el suyo. Es entonces cuando el arrepentimiento cobra plena forma. Verás, los hombres a menudo subestiman el poder del silencio porque lo confunden con debilidad. Pero no es debilidad, es dominio emocional. Cuando dejas de reaccionar, le enseñas cómo se siente la vida sin tu energía. La obligas a asumir sus propias decisiones. Te conviertes en el reflejo del que no puede escapar. Así que, cuando tu silencio empiece a hablar, déjalo. No lo rompas con explicaciones ni nostalgia. No dejes que su culpa te arrastre de nuevo al mismo círculo, porque aquí es donde se restablece el equilibrio. Aquí es donde empieza a darse cuenta de lo que realmente perdió. No solo tu presencia, sino la versión de sí misma que solo existía cuando estaba contigo. Y cuando finalmente lo entienda, se dará cuenta de que tu silencio no fue un castigo, fue paz. La misma paz que una vez pasó por alto y que ahora anhela desesperadamente recuperar. 5. El flashback emocional, cuando los recuerdos se convierten en lecciones. Siempre ocurre cuando menos se lo espera. Quizás está en un atasco, quizás está escuchando su lista de reproducción o quizás simplemente percibe un aroma familiar que la transporta directamente a ti. De repente, los recuerdos que enterró comienzan a inundarla. El sonido de tu voz, tu forma de reír, la calma de tu presencia. No es solo nostalgia, es un flashback emocional y le golpea más fuerte de lo que jamás imaginó. Empieza a recordar las pequeñas cosas que una vez ignoró, como siempre la escuchaste sin juzgarla, cómo te fijaste en los detalles, su tono, sus silencios, sus estados de ánimo, incluso cuando intentaba ocultarlos. Recuerda tu paciencia durante sus tormentas, tu firmeza cuando intentaba alejarte. Y ahora, cuando nadie más le presta esa atención, esos momentos regresan como fantasmas, no para consolarla, sino para recordarle lo que perdió. En este punto, su orgullo comienza a desmoronarse. Al principio se decía a sí misma, no era el indicado para mí.
Convenció a sus amigas de que había tomado la decisión correcta, de que quería algo diferente. Pero cuando la vida se vuelve silenciosa y se queda sola con sus pensamientos, es cuando la verdad empieza a susurrar. No te perdió porque no fueras lo suficientemente bueno. Te perdió porque no supo valorar algo real. Recuerdo haber entrenado a un hombre que me contó que su ex la contactó después de un año sin contacto, no porque quisiera volver con él, al menos no al principio, sino porque no podía dejar de pensar en la paz que sentía cuando él estaba cerca. Dijo, no me di cuenta de cuánto me conectaba tu energía hasta que empecé a salir con hombres que solo traen caos. Ese es el flashback emocional en acción, cuando su corazón reproduce tu energía y la compara con el ruido del mundo que eligió. Verás, las mujeres a menudo piensan que el vínculo que tenían contigo se puede reemplazar fácilmente. Pero cuando esa conexión era genuina, cuando provenía de la presencia, no del desempeño, deja huella, establece un estándar que nadie más alcanza. Es entonces cuando empieza a extrañarte no solo a ti, sino también a la versión de sí misma que era cuando estaba contigo. La dulzura, la calma, la seguridad, todo eso empieza a desvanecerse cuando se da cuenta de que esas cosas no eran ella, eran reflejos de la energía que trajiste a su vida, y esa comprensión la golpea profundamente, porque ahora se encuentra en situaciones que la agotan, hablando con gente que no la escucha, fingiendo estar bien cuando no lo está, y todo eso la hace recordarte a ti, al hombre que daba por sentado, el hombre que creía que siempre la estaría esperando. La verdad es esta. Los flashbacks emocionales no son solo recuerdos, son lecciones. Le muestran que el amor verdadero no se trata de drama ni emoción, se trata de paz, estabilidad y seguridad emocional, precisamente las cosas que antes le parecían aburridas. Así que, cuando esos recuerdos la golpean, no solo le traen emoción, sino arrepentimiento. Arrepentimiento por confundir consistencia con previsibilidad y lealtad con debilidad. Y ahí es cuando empiezan a hacerse la pregunta que toda mujer se hace. ¿Me aceptaría de nuevo si lo intentara? Puede que nunca lo diga en voz alta, pero se le queda grabado en la cabeza, porque ahora sabe la verdad. Los hombres, como tú, no se corren dos veces. Una vez que hayas sanado, una vez que hayas superado la versión de ti misma que toleraba sus juegos, no hay vuelta atrás. Por eso tu paz es poderosa. Porque mientras ella está atrapada repasando el pasado, tú ya estás construyendo tu futuro. Sus recuerdos quizá la desvelen, pero tu silencio, esa es tu victoria. Te convertiste en la lección que nunca olvidará. 6. Cuando su orgullo se convierte en dolor, el punto de no retorno. Llega un momento en la historia de cada mujer en que el silencio se vuelve más fuerte que las palabras, cuando tu ausencia habla de una forma que tu presencia jamás podría. Es ese momento en que se da cuenta de que ya no tiene el control y eso la aterroriza, porque el mismo orgullo que una vez la hizo sentir poderosa, ahora se convierte en lo que la mantiene atrapada en el arrepentimiento. Al principio, intenta actuar como si estuviera bien. Publica fotos, sale más, finge estar radiante sin ti, se ríe demasiado fuerte, sonríe demasiado, esperando que el mundo y tú vean lo despreocupada que está. Pero en el fondo sabe que algo no está bien. La paz que solía sentir cuando estaba contigo se ha ido. La calma que emanaba de tu energía ahora ha sido reemplazada por una sutil ansiedad que la persigue a donde quiera que vaya. Mira, las mujeres a menudo confunden la atención con el afecto, así que intenta llenar ese vacío con gente nueva, pero nadie la entiende como tú. El chico nuevo puede halagarla, incluso puede esforzarse más que tú, pero se siente forzado, vacío, porque en el fondo compara a todos contigo. La forma en que la mirabas, la forma en que manejabas su silencio, la forma en que nunca intentabas controlarla, pero aún así la hacías sentir segura. Y cuando se da cuenta de que nadie puede recrear eso, es cuando su orgullo empieza a doler. Empieza sutilmente. Pensará en escribirte, pero se detendrá. Escribirá tu nombre en la barra de búsqueda y luego lo borrará. Se dice a sí misma que ya lo superó, pero cada pequeño recordatorio, tu canción favorita, tu colonia, tus viejos mensajes, la devuelve a ese círculo emocional del que juró haber escapado.
Y ahí es cuando el dolor empieza a transformarse. Ya no se trata de extrañarte, sino de extrañar cómo se sentía a tu lado, la versión de sí misma que se sentía segura, con los pies en la tierra, comprendida. Porque se da cuenta demasiado tarde de que tu presencia le daba equilibrio. No era solo un hombre, era su calma en un mundo que prospera en el caos. Y cuando una mujer pierde eso, ninguna distracción puede llenar ese vacío. Una vez hablé con un hombre que me dijo, hermano, no la bloqueé, no la perseguí, simplemente desaparecí y me concentré en mi propósito. Meses después, ella me contactó no con una disculpa formal, sino con mensajes sutiles como, hola, ¿cómo has estado? No eran las palabras lo que importaban, sino la energía que las impulsaba. Arrepentimiento disfrazado de curiosidad. Así empieza todo. Quiere comprobar si sigues disponible. Quiere ver si su ausencia te dolió como la tuya la dolió a ella. Pero lo que realmente la destroza es darse cuenta de que ya no eres el mismo hombre. El hombre que antes esperaba sus mensajes, ahora está demasiado ocupado viviendo. El hombre que antes daba explicaciones, ahora está callado y despreocupado. El hombre que creía poder reemplazar, se convirtió en la versión de sí mismo que siempre quiso, pero ya no era para ella. Y ese es el punto de no retorno, cuando comprende que fue ella quien perdió algo valioso. Porque mientras ella ponía a prueba tu paciencia, tú evolucionabas. Mientras ella alimentaba su ego, tú construías tu paz. Así que ahora, cada vez que revisa su teléfono y ve tu nombre, siente una punzada, no de ira, sino de comprensión. El hombre que daba por sentado ya no espera. Está vivo, y ahí, justo ahí, es cuando el orgullo se convierte en dolor, porque ahora sabe que no puede regresar, no porque no la dejes, sino porque ya no encaja en la vida que construiste sin ella. Ese es el poder del desapego. Cuando tu silencio le enseña más que tus palabras y cuando su orgullo finalmente se quiebra, se enfrenta a una verdad que nunca dirá en voz alta. Tú fuiste a quien no debería haber dejado ir. 7. Cuando ella ve que has cambiado, la comprensión final. Siempre ocurre en silencio, sin avisos, sin mensajes, sin escenas dramáticas. Solo un momento de tranquilidad cuando te vuelve a ver, tal vez en persona, tal vez a través de una foto o tal vez a través de amigos en común. Y en ese instante se da cuenta de que has cambiado. Ya no eres el hombre que dejó atrás. Eres más agudo, más tranquilo, centrado. Ya no tienes la misma energía que antes suplicaba su aprobación. Te has desapegado, no con amargura, sino con paz. Y esa paz la impacta más fuerte que cualquier palabra. Mira, cuando un hombre evoluciona después de un desamor, algo cambia en su presencia. Ya no es emocionalmente reactivo. No necesita su aprobación para sentirse seguro. Ha aprendido a encontrar la felicidad sin perseguirla. Y ese tipo de transformación es magnética, porque ahora ella está viendo la versión de ti que siempre quiso, la versión en la que intentó convertirte, pero te convertiste en ese hombre sin su ayuda. Es entonces cuando el arrepentimiento la invade por completo. Empieza a preguntarse, ¿cometí un error? ¿Me alejé de algo real? Ya ni siquiera se trata de recuperarte. Se trata de afrontar la realidad de que perdió su oportunidad con un hombre que siempre fue genuino. El mismo hombre al que una vez rechazó ahora es deseado por otros, y esa comprensión destroza su orgullo. Quizás te contacte un pequeño mensaje, un comentario casual, un hola a altas horas de la noche. No para empezar de cero, sino para comprobar si sigues emocionalmente disponible. Quieres saber si la puerta sigue abierta, pero esto es lo que no se da cuenta. Ya la cerraste, no por enojo, sino por madurar. Has llegado a una etapa en la que su validación ya no importa. No necesitas un cierre, tú eres el cierre. Y aquí está lo bonito, ella lo sentirá. Las mujeres pueden percibir cuando la energía de un hombre ya no gira en torno a ellas. Cuando tu enfoque vuelve a ti mismo, a tu propósito, a tu paz, ella siente ese retraimiento. Es entonces cuando su mente empieza a revivir cada recuerdo que pasó por alto, cómo la escuchaste cuando se desahogó, cómo la apoyaste sin pedir nada a cambio, cómo te quedaste incluso cuando no lo merecía. Esos recuerdos empiezan a atormentarla, no por nostalgia, sino porque le recuerdan lo que perdió por sus propias decisiones. Este es el momento que todo hombre espera en secreto.
El momento en que ella se da cuenta de que fuiste el premio, no porque te dejaste engañar, sino porque te marchaste con dignidad, porque dejaste de demostrar tu valía a alguien que no la veía. Ahora ella está afuera, mirándote, viéndote seguir adelante, viéndote sonreír, viéndote brillar en paz. Ese es su karma, no de forma vengativa, sino universal. Porque el hombre que una vez dio por sentado, ahora es un hombre que otras mujeres admiran, respetan y desean. Te has convertido en la prueba de que alejarse en silencio es la declaración más contundente que un hombre puede hacer. Así que cuando ella ve que has cambiado, cuando se da cuenta de que ya no tiene acceso a la versión de ti que una vez la adoró, es cuando realmente se derrumba. Porque en el fondo sabe que nunca volverá a encontrar esa energía. Te has vuelto intocable, no porque la odies, sino porque la has superado. Y la parte más poderosa de tu historia es esta. No tenías que hacer que te extrañara, simplemente tenías que seguir adelante. Es entonces cuando finalmente comprende que el hombre que ella pensó que siempre esperaría, nunca lo hizo. Al final, toda mujer que dio por sentado a un buen hombre aprende la misma dolorosa verdad, no a través de su ira, sino a través de su silencio. Porque el silencio es el maestro más poderoso que existe. No discute, no explica, no suplica, simplemente demuestra. Demuestra que el hombre que una vez ignoró ha evolucionado. Demuestra que ha dejado de esperar la validación que nunca le correspondió. Cuando finalmente te desconectas, cuando concentras tu energía y te concentras en tu propósito, sucede algo increíble. Dejas de sentirte afectado por sus acciones y ella comienza a sentirse afectada por tu ausencia. Esa es la ley de la gravedad emocional. Lo que antes giraba en torno a ella comienza a girar en torno a tu nueva paz. Y esa paz, esa tranquila confianza, es lo que hace que te extrañe de maneras que nunca admitirá en voz alta. Entiende esto, hermano. Alejarse no se trata de ganar, se trata de sanar, se trata de redescubrir quién eres cuando no estás constantemente demostrando tu valor a alguien que no pudo verlo. No le debes venganza, te debes libertad a ti mismo. Porque la mayor venganza no es su arrepentimiento, sino tu evolución. Es mostrarte cada día como una versión más fuerte, más sabia y más sólida de ti mismo. Y créeme, ella lo notará, lo sentirá en el cambio de tu energía, en la calma de tu tono, en cómo ya no reaccionas. Entonces comprenderá que perdió algo único, no porque la castigaste, sino porque finalmente te respetaste lo suficiente como para dejarlo ir. Así que deja que esto te recuerde. Nunca ruegues por quedarte en la vida de nadie. Si alguien no puede ver tu valor, deja que el tiempo y el silencio revelen lo que las palabras nunca pudieron. Porque un día te recordará no como el hombre que la persiguió, sino como el hombre al que nunca reemplazó. Tu silencio no es debilidad, es poder. Es el sonido de la paz después de la tormenta. Y cuando finalmente se dé cuenta de eso, te extrañará, no porque te hayas ido, sino porque sabrá en el fondo que nunca volverá a verte.